Bien, buenas tardes, continuamos con nuestra clase. Hubo una pequeña interrupción, pero bueno, seguimos ahora. Como les contaba, el propósito de la clase de hoy es ver la guía de resumen prueba 3, que ya la tenemos, ¿ya? Y vamos a empezar con el ejercicio 1. Bien, dice así, dice, una empresa dedicada a vender viviendas decide colocar en marcha una campaña publicitaria. La agencia proyecta que el número de viviendas que se venderán cada mes está dado por la función f de x, el ejercicio 1, f de x igual 800 por 1,2 por 1,2 elevado a 0,4x, donde x representa el tiempo transcurrido desde que comenzó la campaña. Entonces, x, tiempo desde que comienza la campaña, y f de x, para que la función es lo que hace esa fórmula. ¿Qué es lo que hace esa fórmula? Dice, la agencia proyecta que el número de viviendas que se venderán cada mes, número de viviendas que se venderán cada mes, número de viviendas que se venderán por mes. ¿Correcto? Ahí tenemos definidas las variables, tenemos la función. ¿Ya? Entonces la letra A dice, define la variable dependiente e independiente indicando unidad de medida. ¿Ya? Entonces, variable dependiente e independiente. Entonces, podemos colocar acá mismo. Ahí ya las tenemos definidas. Tenemos la unidad de medida. Aquí me falta, ¿verdad? X tiempo transcurrido desde que comenzó. En meses. Esto está en meses. ¿Correcto? Entonces, la variable dependiente, recuerden que siempre es la función. Entonces, variable dependiente. Y el X siempre es mi variable independiente. Entonces, ahí están definidas. Variable dependiente, variable independiente. ¿Ya? Oye, no se alcanza a ver el exponente de este número, estoy viendo. Hay que bajar un poco entonces la... Sí. Démosle un enter. A ver. 1,2. No, no es X. Es 0,4X. Ahí sí. Ahí se alcanza a ver, me parece. Poco. No, yo igual que nada. Quedamos terribles. Vamos a tener que bajar todo. ¿Por ahí sí? No sé, se alcanza. Sí. Ahí se alcanza. Sí, sí, se alcanza. ¿Ya? En todo caso la vamos a estar anotando acá. Ahí está la letra A, ¿ya? Esta es la letra A. La tenemos lista. Vamos con la letra B. Letra B. ¿Cuántas viviendas se venderán en el cuarto mes? Entonces me están diciendo X igual a 4. Es decir, en mi función, cada vez que aparezca X, voy a colocar 4. Entonces vamos a colocar F, paréntesis, 4. Entonces cada vez que aparece X, coloco un 4. Igual 800 por 1,2 elevado a 0,4 por 4. ¿Ya? Entonces ingresamos ese valor en la calculadora. A ver, ¿cómo andamos por ahí? Ahí sí. Ya. Entonces sería 800 por 1,2
el elevado a 2 con eso, pero fíjate que en el exponente hay dos valores, 0.4 por 4, entonces tiene que ir con paréntesis en esta calculadora. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Sería 0.4 por 4, y ahí cerramos paréntesis. Y eso da 1071 viviendas aproximando, ya porque da 1070,9, 1071. Entonces eso aproximadamente 1071 viviendas. Entonces ahí la redacción, uno redacta la respuesta, al cuarto mes se venderán 1071 viviendas. ¿Ya? Y la letra C dice, ¿en qué mes aproximadamente se venderán 1.333 viviendas? Entonces, en este caso, como es cantidad de viviendas, f de x vale 1.333. ¿Ya? ¿Y qué me están pidiendo en este caso? Me están pidiendo el valor de x. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Recuerda que aquí siempre es como, si me dan x, me están pidiendo el valor de f, de x. Si me dan f de x, me están pidiendo el valor de x. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a reemplazar esta función. Vamos a colocar, fíjate, la función decía f de x. ¿Cuánto vale f de x? 1.333 igual, ahí, 800 por 1,2 elevado a 0,4x. ¿Ya? Y ahí donde nuevamente es importante que el alumno haga la reflexión y observe que como la incógnita se encuentra en el exponente, entonces voy a necesitar ocupar un logaritmo. ¿Ya? Y este logaritmo va a estar en base 1,2. ¿Ya? Pero para ello, antes no llegaría a aplicar. Necesito que la potencia, ¿cuál es la potencia? La base y el exponente. La potencia en conjunto quiere despejar. Voy a colocar acá, debo despejar primero la potencia. Y cuando yo digo despejar, digo hay que dejar solita la potencia. Por lo tanto, el 800 que está multiplicando, al otro lado de la igualdad pasa dividiendo. Sería 1.333 dividido en 800, y acá me queda 1,2 elevado a 0,4 por x. ¿Ya? Veamos cuánto da eso. 1.333 dividido en 800. Todos los decimales, ¿ya? En esta parte es súper importante que vean todos los decimales, porque si no el resultado final se empieza a desviar demasiado, ¿ya? Entonces, a mí me da 1,666 25. ¿Ya? Y eso es igual a 1,2 elevado a 0,4 por x. ¿Ya? Y ahora que está solita la potencia, aplico el logaritmo. Voy a colocar acá. Ahora aplico logaritmo. ¿Ya? ¿Correcto? Disculpe. Ya, entonces ahora sería, el logaritmo se aplica sobre el resultado de la potencia. Coloco log 1,66625, ¿no es cierto? Y la base de este logaritmo es la base de la potencia. Recuerda que la base del logaritmo se escribe como aquí abajito, ¿ya? 1,2. ¿Y qué es lo que uno hace con esto? Despejar el exponente. Entonces acá esto te queda igual. ¿Cuál era el exponente? 0,4 por x. 0,4 por x. ¿Ya? Ahora, este logaritmo que está ahí, si usted tiene la calculadora más típica, que es esta, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces
no disponemos para poner base 1,2. Y lo que uno hace para poder resolverlo es colocar así, mira, tú colocas log 1,66625 partido por log, ¿cuál es la base? 1,2. Es igual a 0,4 por x. Entonces, vamos a colocar, o nos acercamos acá a la cámara, sería log 1,66625 dividido en log 1,2. Y eso me da 2,8004. Y vamos a poner todos los decimales ya, ¿correcto? 2,8004 12642. Eso es igual a 0,4 por x. Y finalmente, para despejar x, lo que está multiplicando al otro lado pasa dividiendo. ¿Ya? Sería 2,8004 12642 dividido en 0,4. ¿Ya? Y eso, para que borrar el resultado que estaba en la pantalla de la calculadora, directamente yo lo coloco dividido en 0,4 y eso me da 7. ¿Ya? Por si acaso, esas como bolitas de chancho significan aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente porque da 7,001, etc. ¿Ya? 7. ¿Qué significa esto? Recuerda que X está medido en meses, ¿correcto? Entonces la respuesta sería para vender 1.333 viviendas, coma, aproximadamente deben pasar 7 meses. Listo. Ahí está. Y esa sería la respuesta a la primera pregunta. No sé si hay algún alumno o no ha llegado nadie todavía. Sí, pero 2 personas nada. Hay 2 personas, ya. ¿Se está entendiendo, chiquillos, chiquillas? ¿Alguna duda? ¿Queda claro la explicación? Y mi segunda consulta es si acaso ustedes ya disponen de esta guía y si tienen alguna duda respecto a ella, para ir, digamos, puntualmente a la duda que ustedes tienen. ¿Qué quiere? Es la guía resumen prueba 3. Guía resumen prueba 3. ¿Ya? Mientras lo piensan, vamos a borrar. Ya. Mi Smith dice que la va a imprimir. La voy a imprimir. Ah, sé bueno. si Súper bien. es una opción, ¿no? Súper bien. Vamos entonces con la pregunta 2, entonces. Mientras nos llega alguna duda en particular de alguno de los estudiantes, ¿no es cierto? Vamos con la pregunta 2. Dice la población del zorro chileno. Acabo de escribir. Pregunta 2. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Está detrás del logo, pero sí se alcanza. Pregunta 2, entonces dice, la población del zorro chileno en el sur de nuestro país ha ido aumentando desde inicios del año 1990. ¿Ya? Cuando se declaró su protección. Eso es importante porque significa que en 1990 se considera
año cero. ¿Ya? Después dice que el modelo logarítmico, PDT, es igual a 2800 por log, 2800 por log, 1,2 más t, 1,2 más t, más 2800. ¿Ya? Permite determinar la cantidad de zorros. Recuerda que lo que hace la función siempre es lo que aparece escrito ahí. Entonces, PDT, número de zorros. ¿Ya? Donde T corresponde al tiempo transcurrido en años. Tiempo en años desde 1990. Entonces, letra A, ¿cuál es la población inicial del zorro chileno al momento de declarar su protección? Entonces, como dice población inicial, se refiere a cuántos zorros había en 1990, pero en 1990 dice que se considera como año cero. Entonces, año cero. Es decir, X vale 0. Reemplazo la X en la, perdón, digo T, ¿ya? Porque aquí no es X, es T. T igual 0. Reemplazo T igual 0 en la función. Cada vez que aparece T, coloco un 0. ¿No es cierto? P de T igual 2800 por log 1,2 más T, que vale 0, más 2800. ¿Ya? Y ahora insertamos eso acá en la calculadora. No, parece que sale mejor de este lado. Sería 2800 por log paréntesis 1,2 más 0, cierro paréntesis, más 2800. Y ahí dice 3021,7. Eso es lo que sale ahí. ¿Ya? 3021,7. Entonces, la respuesta, la población inicial de zorros fue 3022. Recuerda, aproximadamente. Recuerda que aquí uno tiene que ocupar un valor entero porque no pueden haber pedacitos de zorro, ¿verdad? Por lo tanto, como es un animal en completo, tiene que ser así aproximado, ¿ya? La letra B dice, ¿cuántos zorros se estima que habrá al inicio del año 2012? Al inicio del año 2012. Fíjate, en 2012, de 1990, sería 22 años, ¿verdad? ¿Cierto? 2012 menos 1990 son 22 años. ¿Correcto? Sí, 22. ¿Qué significa esto? Que T va a valer 22. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si T vale 22, nuevamente hacemos el mismo ejercicio, reemplazamos acá en la función T por 22. ¿Ya? 22 igual 2800 por log, paréntesis, 1,2 más 22 más 2800.
Y eso va a dar. No hay para qué borrar lo que está en la pantalla de la calculadora. Mira, tú aprovecha que ya escribiste la función ahí, tú te devuelves, ¿ves? Y donde estaba el 0, ahí estaba, lo colocas Shift, insertar, Shift, ins. Y ahí le pones el 22. Espérate, ¿me está tomando el 0 también? Ahí sí. Ahí quedó, 1.2 más 22. Porque es lo único que hay que cambiar, ¿ya? Porque es la única T que hay en la función. Y eso nos da 6.623,4. 6.623,4. 6.623,4. ¿Correcto? Y ahora redactamos la respuesta. A inicios de 2012 habrán 6.623 zorros aproximadamente. ¿Dónde fue la pantalla? Aproximadamente. ¿Ya? Sí, se alcanza bien. Ya. Y la letra C dice, calcule T sabiendo que P de T es 5.738. Interprete el resultado. Me están diciendo calcule T, es decir, T lo desconozco si sabemos que P de T es igual a 5.738. 5.738. Ya. Ya, pues entonces, ¿qué significa esto? En mi función, yo reemplazo P de T completo, lo voy a reemplazar por 5.738. ¿Quién es mi función? P de T igual a 2.800 por logaritmo de 1,2 más T, porque quedó feo eso. Por acá. $1,2 más T más 2.800. Esa es la función. ¿Ya? Por ahí. ¿Ya? Ya, pues entonces, ¿qué me están diciendo? Que P de T, es decir, todo esto, se reemplaza por 5.738. Vamos a borrar. En vez de P de T, coloco 5.738. ¿Correcto? Ya, pues entonces ahora tenemos que dejar solito el logaritmo. ¿Ya? Así como en el ejercicio anterior había que dejar solita la potencia, aquí hay que dejar solito el logaritmo. Entonces primero lo que está sumando pasa para acá, restando. Sería 5.738 menos 2.800. Igual 2.800 por logaritmo de 1,2 más T. ¿Ya? Entonces a restar 5.738 menos 2.800, 2.938. ¿Ya? Igual 2.800 por logaritmo 1,2 más T. ¿Ya? Ahora, fíjate, debo dejar solito el logaritmo. Lo que está multiplicando 2.800 pasa al otro lado dividiendo. Entonces me queda 2.938 dividido o partido por, coloquémoslo como dividido. Sí, en realidad da lo mismo colocarlo como dividido o partido. ¿Ya? Entonces, 2.938 dividido en 2.800. Es igual al logaritmo de 1,2 más. Entonces, al hacer la división, tomar todos los decimales, ¿ya? Esto da
1,049 285 714. ¿Ya? Todos los decimales, para que me dé el resultado exacto, ¿ya? Igual al logaritmo de 1,2 más 3. ¿Ya? Y ahora, fíjate, vamos a recordar que estos logaritmos que no tienen base, su base es 10. Esta es la base. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en realidad, yo para poder hacer el despeje ahí de lo que está dentro, en el argumento de la función logaritmo, voy a tener que ocupar una potencia. ¿Ya? Entonces, yo sé que esta es la base de la potencia. No estaba, yo la escribí, porque decía log nomás. Entonces, cuando está log solito, como en este caso, significa que la base es 10. Mi potencia es 10. El elevado es el resultado del logaritmo, que en este caso el resultado está aquí a la izquierda, es como medio raro, ¿ya? Porque uno usualmente pone el resultado a la derecha. Entonces, el logaritmo de todo esto da eso. ¿Cuál es el resultado del logaritmo? Esto que está acá. El resultado pasa a ser el exponente. Entonces, 1,049 285 714. El exponente de la base. ¿Ya? Y luego lo que estaba dentro del logaritmo, lo que estaba en el argumento, simplemente es el resultado de la potencia. Voy a colocar acá para que ustedes se acuerden. Resultado potencia. Y esto era el exponente. ¿Ya? Entonces acá sería 1,2 más t. ¿Ya? Veamos cuánto es ese número. 10 elevado a todo eso. Sería 10 simplemente como una potencia, ¿no es cierto? Elevado 1,049 285 714. Esto me da 11,2 aproximadamente. ¿Bien? Y fíjate, este 1,2 que estaba acá sumando al t, lo voy a pasar para acá restando. Y aquí vamos a hacer el despeje. O no sé si alcanzamos. Sí, sí alcanzamos. Alcanzamos un poquito más abajo. Entonces, lo que estaba sumando t, lo pasé restando para acá. Y 11,2 menos 1,2 me da, que t vale 10. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si ya voy a escribir acá la respuesta. Respuesta. Para que la cantidad de soros sea 5.738, deben pasar 10 años aprox. Ahí está. Y esa sería la interpretación. Porque dice interprete, ahí está interpretado. Un comprendido, chiquillos, chiquillas que están escuchando en este momento la clase, ¿se entiende? Y si no se entiende, por favor, en qué parte no le quedó muy claro, y yo le explico de nuevo. ¿Hay dudas? Si no hay dudas, yo voy a seguir con el ejercicio 3 de la guía de resumen. El chat que veo acá, el mismo que ves tú, ¿o no? Exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Ya. Michelle Smith. Dice ok. Ya. Seguimos entonces. Correcto. Lo bueno es que este video ustedes lo pueden repasar. Qué bueno. Lo pueden repasar varias veces. Ya. Vamos con el ejercicio 3.
esperamos algún día tener público acá en la sala para estas clases. Ya, en una de esas, si Dios quiere, el próximo año podemos tener público, ¿ya? Quizás así va a haber como un ambiente como más como de clase incluso. ¿Ya? Ya. Ejercicio 3. Justo me faltó borrar. Ya. Dice, la altura promedio de un arbusto pequeño en centímetros depende de la cantidad de días después de haber sido trasplantado. Esta situación está modelada de acuerdo a la siguiente expresión logarítmica a través del siguiente gráfico. ¿Ya? Y fíjate, dice la altura promedio de un arbusto pequeño. Depende. ¿Qué es lo que depende acá? Siempre es la función. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que f de x es igual a la altura promedio de un arbusto en centímetros. Esa es la unidad. Y por ende, la otra variable será x. Dice, depende de la cantidad de días después de haber sido trasplantado. Entonces, x es número de días desde su trasplante. ¿Ya? Ok, dice, escriba en la gráfica el nombre de la variable que corresponde a cada eje coordenado, indicando la unidad de medida. ¿Ya? Sí, Michelle, queda guardado por si acaso. ¿Ya? Todo esto que estoy hablando queda a disposición como un video dentro del Facebook de la biblioteca, para que tú después te metas y lo puedes repetir cuantas veces tú quieras, ¿ya? Incluso cuadro por cuadro si tú lo estimas, ¿ya? Entonces, dice que en la gráfica coloquemos la unidad de medida. Yo voy a borrar el gráfico, que debe ser una cosa así, porque es un paragüita, porque es un logaritmo. Ahí dicen que es un modelo logarítmico. Y vamos a colocar, entonces, siempre acá va la x y acá va el f de x. Siempre horizontal x, vertical la función. ¿Y quién es x? Simplemente digo ahí número de días. ¿Y quién es f de x? Es altura promedio. Altura promedio en centímetros. Ya, eso. Entonces dice, escriba en la gráfica el nombre de la variable que corresponde a cada eje coordenado indicando la unidad de medida. Listo. Estamos listos con la A. Vamos con la letra B. La letra B dice, determina la expresión algebraica de la función que mejor se ajusta al gráfico. Considera la expresión f de x igual al logaritmo en base b de a por x. Entonces tenemos el modelo logarítmico, f de x igual al logaritmo en base b de a multiplicado por x. ¿Ves? Ese era un modelo logarítmico. ¿Ya? ¿Cómo lo supe yo? Porque es como un paragüita. ¿Ves? Sí, por eso uno descubre inmediatamente la función. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que mirar la gráfica y observamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, punto importante. Yo veo 1,4. Acá es como inflexión visual. 1, que supuestamente es 4. 1,4. Vamos a escribir. Y otro punto que se ve así muy preciso, ¿ya? Es 4,6. 4 por ahí. 6. Recuerda, primero x, después sí. 4 más 6, 1,4. Ya. Y con eso
vamos a ir cambiando nuestra función. Recuerda que acá aquí tenemos el x, el y, el x y el y, o el f de x, ¿verdad? Para llevarlo a la notación de función. Entonces es x, el primer componente, y f de x, el segundo componente, x y f de x, ¿correcto? Entonces vamos a tomar esos dos puntos y los vamos a reemplazar en la función. Entonces, en esa función. Entonces, voy a colocar acá punto 1. ¿Cuál es el punto 1? Voy a suponer que este. Ya vi, voy a colocar P1. Y ese es P sub 2. ¿Ya? Para el punto 1 vamos a tener, dice f de x. ¿Cuánto vale f de x en este punto? 4. Entonces en vez de f de x coloco 4. Igual, logaritmo, recuerda que log es una palabra que llama a una función, o sea, va. En base b, no conozco quién es b. A, no conozco quién es a, por x. ¿Y cuánto vale x en el punto 1? X vale 1. ¿Correcto? Y el punto 2 dice f de x. ¿Cuánto vale f de x en el punto 2? F de x vale 6. Desde f de x coloco 6. Igual, logaritmo, que es la función, en base a b, que no lo conozco, paréntesis a, que no lo conozco, por x. ¿Cuánto vale x en el punto 2? X vale 4. 4. Ahí está. ¿Correcto? Y ahí formamos un sistemita de ecuaciones que para poder resolverlo, lo que vamos a hacer, vamos a escribir esto como potencia. Recuerden que un logaritmo es una potencia cuyo exponente desconozco. ¿Y qué es lo que hace la función logaritmo? Despejar el exponente. Por lo tanto, este resultado del logaritmo, que está a su izquierda, mira, dice que todo esto vale 4. El resultado del logaritmo siempre es el exponente de la potencia. Entonces, este es el exponente. ¿Ya? El número, en este caso simbolizado por una letra, que está aquí como en la parte de abajito del logaritmo, se llama, es la base de la potencia. Y lo que está dentro del argumento de la función logaritmo es el resultado de la potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? La base, que es b elevado a 4, me da por resultado lo que está dentro de la potencia. A por 1. Alguien podría decir, pero A por 1 es A, profesor. Perfecto, A por 1 es A. Porque todo número multiplicado por número, por 1 es el mismo número. ¿Cierto? No hay problema. Para el punto 2, la base que es b elevado al resultado del logaritmo, que se va a transformar en exponente, me da lo que está dentro del logaritmo. A multiplicado por 4. ¿Ya? Ahora, hay una cosa súper importante, chicos y chicas, que cuando yo resuelvo estos sistemas donde están involucrados los logaritmos, por mayor facilidad recomendamos que siempre la ecuación que contiene el mayor grado quede arriba, quede como primera ecuación. Acá está quedando abajo. Por lo tanto, simplemente es un orden. Voy a colocar acá, ordenamos. Y vamos a tener b elevado a 6 igual a a por 4. Y ahora voy a colocar la otra ecuación que es b elevado a 4 igual a a por 1. ¿Ya? Ahora, para resolver ese sistema, yo voy a dividir las ecuaciones. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Mira, si esto no es algo tan ilógico. Mira, por ejemplo, voy a colocar algo muy obvio. Esto es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a colocar 6 igual a 6. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Y 2 igual a 2. Verdadero, ¿verdad? Correcto, ¿no? Son igualdades. ¿Ya? Ahora, si yo divido estas igualdades lado a lado, entonces el lado izquierdo dividido en el lado izquierdo, lado derecho dividido en el lado derecho, ¿qué es lo que me da? 6 dividido en 2, 3, 6 dividido en 2, 3. Es decir, llego a una verdad.
¿Qué nos queda como lección? Que los sistemas de ecuaciones, yo puedo hacer divisiones a cada uno de los lados. Tomando dos ecuaciones, puedo dividir el lado izquierdo en el lado izquierdo y el lado derecho en el lado derecho. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, misma lógica. Divido. Entonces voy a colocar ordenamos y dividimos. ¿Ya? Y aquí hay que acordarse las propiedades de las potencias. Esto es nivelación de matemática, cuando dijimos que si tenía bases iguales divididas, entonces restaba exponente. Me va a quedar b elevado a 6 menos 4. Y acá, fíjate, a dividido en a se cancela y queda 1. Entonces me queda 4 dividido en 1. Queda así, ¿verdad? Voy a seguir en el otro lado. ¿Sí? Tengo una pregunta ahí de Valentino Olivares. ¿Ya? Veamos, Valentina. ¿Para el examen final? Sí. Sí, vamos a hacer un reforzamiento. Terminemos con el ejercicio y vamos a fijar eso, ¿ya? No creo que haya problemas, ¿ya? Porque igual la sede tiene toda la disponibilidad de poder ayudarlos a ustedes, chiquillos. Entonces, seguro que vamos a tener un reforzamiento y ojalá que sea un reforzamiento de larga duración, una clase doble. Ahí vamos a preguntar, ¿ya? Eso ya no sabemos si va a ser tan así, pero sí un reforzamiento, ¿ya? Bien, entonces restamos 6 menos 4, me queda 2, ¿correcto? Voy a tomar, a ver, espérate, por si alguien se confunde. Voy a escribir exactamente lo que está ahí, lo voy a escribir acá arriba, ¿ya? Dice b elevado a 6 menos 4 igual a 4 dividido en 1. Ahí sí. 6 menos 4, 2, y 4 dividido en 1 es 4, ¿ya? Y aquí tú puedes resolver de dos maneras. Como en forma lógica, tú puedes decir un número, que es b, que no lo conozco, elevado al cuadrado, me da 4. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 4? Yo digo el 2, ¿verdad? Pero supongamos que no todo el mundo tiene como desarrollado esa parte matemática, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer simplemente es acordarnos que si yo quiero despejar cuál es la base de una potencia, ¿no es cierto? Tengo que, dado el exponente y el resultado, tengo que aplicar la raíz. Y la raíz, que en este caso es cuadrada, ¿ya? Una raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 vale 2. Alguien dirá más menos 2, pero recuerda que en este caso la base tiene una restricción que por construcción de la función logaritmo tiene que ser positiva, no puede ser negativa. Por lo tanto, tomo el valor positivo de la raíz cuadrada, en este caso 2. ¿Ya? Ya tenemos b. Ahora me falta determinar a. En este modelo logarítmico, claro, el f de x y la x son variables, tienen que ir. Lo que debo descubrir es el a y el b. El b ya lo tenemos listo. Vamos con el a. Entonces, vamos a colocar acá. Ahora determinamos a. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Cualquiera de ellas, esa o esa. Voy a tomar esa. Entonces, b elevado a 4, b elevado a 4 igual a a por 1. Y b, en este caso, vale 2. 2 elevado a 4 igual a a por 1. 2 elevado a 4 es 16. Igual a a por 1. Y el 1 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Y qué queda? Queda vale 16. ¿Ya? Por lo tanto, el modelo es... Aquí debo reemplazarlo, ¿cierto? Aquí reemplazo el a y el b. Y justo el a y el b. Así. Entonces, reemplazo el a y el b ahí donde cerré. Sería f de x igual al logaritmo, dice en base b, pero ¿cuánto vale b? B vale 2. Después hay un paréntesis de a por x. Paréntesis. ¿Y a cuánto vale? 16 por x.
El f de x y el x van porque son parte de la fórmula. Entonces no hay que reemplazarlos. Cuidado. Uno reemplaza el a y el b. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, ahí justo se alcanza a ver. ¿Ya? Listo. Por si alguien después del video dice, oye, ¿qué es esa cosa? Es un 16. Ahí sí. ¿Ya? Un comprendido. Chicos, chicas, los que están escuchando esta clase, ¿se entiende? ¿Ya? Ahora, respondiendo a Valentina, sería interesante saber si alguno de ustedes conoce cuándo va a ser el examen de álgebra. ¿Saben ustedes cuándo va a ser el examen de álgebra? Porque en base a esa información vamos a poder fijar una clase virtual de ayuda, de reforzamiento. ¿No? Ya. Bueno, entonces lo dejamos ahí en interrogación, con signo de interrogación hasta que no sepamos de partida bien cuándo es el examen de álgebra, pero me imagino que será los primeros días de diciembre, por lo tanto vamos a estar haciendo un reforzamiento para esa fecha. ¿Ya? Vamos a borrar entonces. Si no hay dudas, borramos. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer por si acaso. Mi chat dice que el lunes de la otra semana. El lunes. Prueba 3. Ah, no, pero la Ah, la prueba 3, sí, sí. Lo que pasa es que más arriba una compañera, Michelle, me estaba preguntando si vamos a hacer algún reforzamiento para el examen. Y yo creo que sí, pero no conocemos cuándo va a ser el examen. Sí, la prueba 3 yo sé que ya está encima. Sí, lo tengo muy, muy claro. ¿Ya? Probablemente empiezan entre la tercera y cuarta semana de noviembre vamos a tener en todos los cursos la prueba 3. ¿Ya? Dependiendo si tú eres PEP o si eres en formato, digamos, tradicional, presencial, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. ¿Estamos listos con la pregunta 3? Vamos con la pregunta 4. La cantidad de personas contagiadas por un virus se puede determinar con la siguiente función. Pregunta 4. X. No, perdón, se llama TDN, disculpen. TDN igual a logaritmo en base 1,08. Logaritmo en base 1,08 de 1,4 por n. 1,4 multiplicado por n. ¿Ya? Donde TDN es la cantidad de personas enfermas, entonces TDN, cantidad de personas enfermas, y N es el tiempo transcurrido en días después de iniciar la propagación del virus. Tiempo en días. Tiempo de propagación en días. ¿Ya? Ahí está. Entonces, letra A dice, ¿cuántas personas habrá enfermas al quinto día de iniciado el contagio? Entonces, al quinto día, fíjate, tiempo de propagación en días, entonces es n igual 5. ¿Qué significa eso? Que mi función, cada vez que aparezca la letra n, por ejemplo, ahí, la voy a reemplazar por 5. Entonces, T5, paréntesis, log 1,08 paréntesis 1,4 por n, y n vale 5. Reemplacemos
Entonces sería log. Ah, ya, pero eso no lo dije. Eso me faltó decir. Lo que pasa es que como mi calculadora no tiene una base distinta de 10, solo aparece la log nada más como función, esto lo tengo que escribir así. Log 1,4 por 5 dividido en log 1,08. Así se ingresa a la calculadora. Ahora sí. Entonces, tenemos log paréntesis 1,4 por 5, cierro paréntesis, dividido en log, ahí está, 1,08. 25,28. ¿Ya? Y ahora la respuesta, cuando la redacto, tengo que tener en cuenta que esto, la función es cantidad de personas, no puede haber 25 o 28. Por lo tanto, uno tiene que aproximar. ¿Ya? Entonces, al quinto día, habrán 25 personas infectadas aprox. ¿Ya? Ahí estaría. Sería la respuesta A. Vamos con la parte B. ¿Cuántos días aproximadamente han pasado? Tiempo de preparación en días. O sea, N. Me están preguntando por N. B. N. ¿Cuántos días aproximadamente han pasado? Lo desconozco, por eso con pregunta. Si la cantidad de personas contagiadas con el virus es 64. O sea, si la función, si t de n vale 64. Copiamos la función t paréntesis n igual al logaritmo 1,08 de 1,4 por n. Entonces me están diciendo que la función t de n vale 64, es decir, el t de n lo debo reemplazar por 64. Si reemplazamos borro t de n, acá le coloco un 64. Listo. Y nuevamente, ya que está el logaritmo solito, no tiene nada multiplicado ni sumado, como en los ejercicios anteriores que hemos hecho, directamente vamos a transformar eso a potencia. Entonces, transformamos a potencia. Y nuevamente, haciendo el recuento de lo que hemos dicho, recordemos que esta es la base de la potencia, ese número. Este es el exponente de la potencia. Y lo que está aquí adentro es el resultado de la potencia. ¿Correcto? Pues ahora lo escribimos como potencia. Sería la base 1,08, el exponente es 64, igual al resultado de esta potencia que es 1,4 por n. ¿Ya? Y luego lo que está multiplicando, que es el 1,4, pasa dividiendo, me queda 1,08 elevado a 64 dividido por 1,4. Y ahí voy a tener el valor de n. Metemos esto en la calculadora. 1,08 elevado a 64 dividido en 1,4. Y eso me da 98,39. 98,4.
Aquí hay que leer bien la pregunta. Dice, ¿cuántos días aproximadamente han pasado para que hayan 64 contagiados con el virus? ¿Ya? Si yo pongo 98, no alcanzan a haber 64 contagiados. Por lo tanto, me inclinaría a pensar que han pasado aproximadamente, la respuesta, han pasado aproximadamente 99 días. ¿Por qué? Porque N es tiempo en días, ¿ya? Recuerda que esta N es tiempo en días, ¿ya? Y yo digo que son 99, porque si tuviera 98 días, alguien diría, pero profe, 98,4 es 98, ¿verdad? Claro, pero si fuera 98 días no alcanza a tener los 64 contagiados. El contagiado número 64 ya se va a lograr al día siguiente, o sea, el día 99. Por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Ya? Ese razonamiento uno tiene que hacerlo, ¿ya? ¿Correcto? No sé si queda claro, chicos, chicas, los que están viendo esta clase. ¿Estamos? Y si no hay dudas, si alguien no pregunta, entonces vamos a seguir con la guía. Vamos a hacer saltados, ¿ya? Este no lo hemos hecho. Vamos con el 6, el ejercicio 6. Ejercicio 6. Dice, en un estudio realizado a las mujeres embarazadas mayores de 20 años, se descubrió que el índice de porcentaje de embarazos disminuye a medida que van pasando los años en la mujer. El índice de porcentaje de embarazos para una determinada edad se puede modelar utilizando la función exponencial P de X. La función en este caso sería índice porcentual de embarazos. ¿Cómo sé eso? Porque es lo que hace esa fórmula. Y ahí te están diciendo, mira, dice el índice de porcentaje de embarazos para una determinada edad se puede modelar, ¿ves? Ahí te están diciendo qué es lo que hace esa función. De la forma P de X igual a por E elevado acá por X. A por E elevado acá por X. Y X, en este caso es X años, después de los 20 años. X número de años después de los 20 años. P de X, índice porcentaje de embarazo para X después de 20 años. Ah, y falta aquí definir el A. Entonces, el A, recuerda que esto es una función exponencial, por lo tanto A es el valor inicial. ¿Ya? Índice de porcentaje de embarazo para las mujeres de 20 años, claro. Entonces, vamos a escribir acá A, índice de porcentaje de embarazos para mujeres de 20 años. Ahí dice años, por si acaso, ya, si alguien no entiende. Ya. Dice, para mujeres de 20 años el índice de porcentaje de embarazo es de 25%. O sea, me están diciendo inmediatamente que A vale 25%. ¿Ya? Como este índice es porcentual, directamente vamos a colocar 25, porque ya sabemos que es porcentual. Mientras que para las mujeres de 42 años, el índice de porcentaje de embarazos es un 5%. ¿Ya?
Entonces, fíjate, ¿qué es X? X en este caso es el número de años después de los 20 años. ¿Ya? Sí. Me están diciendo que X es igual, mientras que para las mujeres de 42 años, o sea, después de los 20 años, 42 años sería 42 menos 20, y eso es 22. ¿Ya? O sea, X vale 22. Número 5. Entonces, tengo A que vale 25, X vale 22, ¿y qué más necesito? El valor de la función. El índice porcentaje de embarazo es de un 5%. Entonces, P de 22 vale 5%. ¿Ya? ¿Correcto? También podríamos colocarlo en este caso así directamente. ¿Ya? P de X igual a 5. Más fácil. Entonces, estas tres, digamos, igualdades o equivalencias, las voy a reemplazar ahí. ¿Ya? Recuerda que E es un número, es, ¿no es cierto?, el número de Euler, ¿ya? Y para no escribirlo con todos los decimales, se escribe de esta manera, ¿no es cierto? Alfa E. A ver. 2,71, ahí está. 2,7182. Entonces, en vez de escribir todo ese número gigante, se coloca E, ¿ya? Reemplazamos. Voy a reemplazar acá. Entonces dice P de X. P de X, ¿cuánto vale en este caso? 5. Igual A, ¿cuánto vale en este caso? 25. Por E elevado a K por X. Pero X, ¿cuánto vale en este caso? 22. Y reemplazamos. Y ahí me queda, ¿no es cierto?, una ecuación en donde nuevamente la incógnita, que en este caso es K, la tengo en el exponente. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque quiero conocer esta función. En este momento lo único que conozco de esta función es el valor de A, ¿ya? Pero me interesa conocerla por completo. Y para conocerla por completo, necesito la constante A y la constante K. P de X y X son variables. Esas no se, digamos, no es necesario sustituirlas, salvo que nos den un valor en particular, como este, ¿ya? Pero esto lo vamos a ocupar solamente como un medio, como una forma de descubrir el valor de K, ¿ya? Entonces, nuevamente, como la incógnita está en el exponente, pienso inmediatamente en el logaritmo. Pero como la base es E, ese logaritmo es un logaritmo natural, por si acaso, ¿ya? Ahora, para poder ocupar el logaritmo natural, primero debo dejar solita la potencia. No olvidar que esto es una potencia, ¿ya? Entonces la dejo solita, lo que está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. ¿Ya? Y 5 partido por 25 es 0,2. A ver, confirmamos. 0,2. Nuevamente, como tengo el exponente, tengo la incógnita del exponente, voy a ocupar el logaritmo. Pero recuerda que aquí está emparentado, el E está emparentado con el ln, con el logaritmo natural. Por lo tanto, ese es el logaritmo que voy a ocupar. Se aplica el logaritmo sobre el resultado, logaritmo natural de 0,2, y lo que está en el exponente se baja y queda como base. SK por 22 lo coloco ahí. Y E desaparece, digámoslo así, desaparece, porque es que quedó acá, ¿ya? En el logaritmo. ¿Ya? Ya, pues entonces ahora lo que está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo, me queda ln de 0,2 dividido en 22. Y eso lo metemos en la calculadora. Entonces, ln, ahí está. Pongámoslo con paréntesis, 0,2 dividido en 22. Y eso me da menos 0,73. Si tú te fijas,
si tú te fijas, acá en la guía dice que, de acuerdo a los datos proporcionados, determine la función exponencial que modela dicha situación. Aproxima el resultado de K con 3 decimales. Por lo tanto, dice menos 0,7315, ¿ya? Sería menos 0,073. O sea, con 3 decimales. Ahí estaría el valor de K. ¿Ya? Por lo tanto, la función sería, perdón, la función se llama P. P de X sería A, pero ¿cuánto vale A? 25, ¿ya? Por E elevado a K, que es menos 0,073 por X. Y esa es la función. Ahí está. 0,073. ¿Y es negativo? Sí, no es negativo. Ahora, insisto en el tema, el P de X y el X no se reemplazan. ¿Por qué? Porque son parte de la fórmula. Tiene que haber una fórmula ahí. ¿Ya? Profe, ¿y por qué reemplazaste entonces acá X igual a 22 y P de X igual a 5? Porque necesitaba descubrir el valor de K. Por eso lo hice. Pero en realidad, salvo que me den valores así, como me lo están dando ahí en puntual, no se reemplaza. Aquí se pone la fórmula. Tiene que estar el P de X y tiene que estar el X. ¿Y qué reemplacé? El A y el K. ¿Correcto? Ya. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Quedó claro? Chicos, chicas. Veamos otro ejercicio. Veamos el 9. ¿Ya? Ejercicio 9. Ya, muy bien. Ejercicio 9. El valor de un automóvil se deprecia cierto porcentaje cada año. Recuerda que depreciar significa disminuir su valor. ¿Ya? ¿Correcto? Dice, el gráfico siguiente representa esta situación donde X representa los años e Y el valor del vehículo. O sea, el valor que va quedando. Entonces, X años transcurridos y F de X valor que va quedando del auto. ¿Ya? Yo digo valor que va quedando porque como va perdiendo valor, producto que se deprecia, entonces significa que va quedando como una parte del auto. Por ejemplo, un vehículo que costó en un principio 10 millones de pesos y se deprecia 1 millón por año, al año 2 va a valer 9, va quedando 9 millones. Al año siguiente va a quedar 8 millones. Perdón, al año 1 transcurrido va a valer 9 millones, porque va bajando 1 millón. Al año 2 transcurrido desde la compra va a quedar en 8 millones, o sea, lo que va quedando, a eso me refiero, ¿ya? Eso, ¿ya? De ahí solamente me interesa acá los puntos, no voy a hacer el dibujo ya. Y los puntos que están marcados acá en la gráfica dice que A vale 6.120.000, 1,6 millones, esta es A, 1,6.120.000 y el otro punto B 5,4 millones 15.332. 5,4 millones 15.332. A revisar bien que no nos hayamos equivocado en ningún número porque si no después no sale. 5.120.000 5. Ya, estamos bien. Importante ver
hacer ese chequeo, porque un número que tú te hayas equivocado, por ejemplo, en copiar, ya te va a dar un resultado distinto también. Escriban los nombres de los ejes coordenados, incluyendo las unidades de medida. Entonces, X años transcurridos desde la compra del auto y f de x es x y f de x es valor del automóvil en pesos. ¿Ya? Entonces, tenemos lista la letra A. Esa es la letra A. Vamos con la letra B. La letra B dice, determine la función exponencial de la forma f de x igual a t por a elevado a x, que modela la situación anterior. Ya, pues entonces significa que vamos a tomar estos dos puntos y vamos a reemplazar en la función. Entonces, este es, recuerda, primer valor x, segundo valor f de x. X y f de x. Entonces, para el punto A, primero, punto A. Entonces dice f de x igual a t por a elevado a x. Esa es la función, ¿verdad? ¿Quién es f de x? Para el punto A. Vale 6.120.000. Entonces, en vez de f de x, coloco acá 6.120.000. ¿Y quién es x para el punto A? 1. Punto B. La función f de x igual a t por a elevado a x, ¿verdad? Esta. Y reemplazo. Perdón. Y reemplazo, ¿cierto? Entonces, f de x, ¿quién es? 4.015.000. Lo reemplazamos acá. 53. 0.15.000. 332. ¿Y quién es x? Vale 5. Nuevamente tenemos un sistema, ¿ya? Y nuevamente, para facilidad de ustedes, les sugiero que la ecuación que tenga el mayor exponente la ponga primero. Entonces, ordenamos. Ordenamos. Le coloco acá 4.015.332. Ah, no voy a alcanzar el espacio. Vamos a seguir acá. Entonces, la de mayor exponente primero. 4.015.332 igual a t por a elevado a 5. Y ahora la de menor exponente. 6.120.000 igual a t por a elevado. Y nuevamente ocupamos la misma técnica que vimos hace un rato atrás. Dividimos las igualdades lado izquierdo por lado izquierdo, lado derecho por lado derecho. Es decir, una división. ¿Ya? Y al dividir, a ver, lo mono sería 4.015.332 dividido en 6.120.000. Y acá al dividir, S se va a cancelar con S,
porque t partido por t es 1, ¿verdad? Y división de bases iguales, conservo la base y resto exponentes, 5 menos 1. ¿Ok? Entonces hagamos la división. 4 millones 0, 15, 3, 3, 2, dividido en 6 millones 120. Todos los decimales, por favor, aunque yo bastante exacto. 0,6561. Y 5 menos 1 es 4. ¿Ya? Entonces, nuevamente, al igual que el caso anterior, que el ejercicio anterior que vimos un rato atrás, cuando desconozco la base, saco la raíz de acuerdo al exponente. Extraigo raíz cuarta. Ya, entonces va a quedar la raíz cuarta de 0,6561 igual a. ¿Ya? ¿Y eso cómo se hace en la calculadora? En esta calculadora en particular, ¿ya? Entonces, yo coloco primero así, mira, coloco el 4, ¿ya? Y ahora voy a llamar la raíz x, fíjate, ahí arriba, no sé si alcanza a ver, sobre ese gorrito hay un x con una raíz. Entonces la llamo con el shift y marco ahí, ¿ya? Y ahí 0,6561. 0,9, ¿ya? 0,9. ¿Ya? Ahora fíjate, la forma de la gráfica es decreciente. Como era decreciente, entonces estoy pensando que el valor de la base vive entre 0 y 1. Efectivamente, el 0,9 vive entre 0 y 1, así que estamos súper bien. ¿Ya? Eso. Ya, pues entonces ahí tenemos el valor de A, nos falta el valor de T. Para determinar el valor de T, voy a ocupar cualquiera de estas dos igualdades. ¿Ya? Ocupemos la primera. ¿Ya? Entonces, ahora calculo T reemplazando A igual 0,9 en la primera ecuación. Entonces, ¿cuál es la primera ecuación? 6.120.000, esta, ¿verdad? Igual a T por A elevado a 1. ¿Ya? Pero dijimos que acá A vale 0,9. Entonces va a quedar 0,9 elevado a 1. Y 0,9 elevado a 1 es 0,9. Luego T se despeja, lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, 6.120.000 dividido en 0,9 es igual a T. 6.120.000 dividido en 0,9. Y esto me da 6.800.000. Ahí está. Eso sería. Por lo tanto, la función que estaba buscando, vamos a escribir ahí arriba. Por lo tanto, la función va a ser f de x, aquí voy a pasar igual a t, ¿cuánto vale t? 6.800.000 por a, ¿quién es a? 0,9 elevado a x. Listo. Esa es la función. Listo. Y esa es la letra B. ¿Ya? Bien, chiquillos, por la hora, yo creo que se nos fue súper rápido el tiempo, a mí por lo menos, ¿ya?
y espero que ustedes también hayan sido así, ojalá que no hayan estado mirando si ya que las termina de hablar el profe. Bueno, pasa a veces en todo caso, ¿ya? Pero obviamente que la intención siempre ha sido poder ayudarlos. Así que, mira, vamos a quedar acá, la próxima clase vamos a retomar, faltó la letra C y D de este ejercicio. Les agradecemos muchísimo, chiquillos, a las personas que han estado viendo este video en directo, y bueno, les deseamos a todos aquellos que van a reproducir este video después. Recuerda, el Facebook de la biblioteca de acá de Maipú, tú te metes y buscas ahí el video que tú quieras. Tenemos otros videos incluso de clases anteriores, especialmente pensando en aquella persona que preguntaba respecto al repaso para el examen. También es una buena forma de repasar. Tenemos todos los videos, ¿no es cierto?, hechos de todo a lo largo del curso de álgebra. Por lo tanto, también ahí tienes una buena fuente de repaso. Así que los dejamos invitados para la próxima semana, el día lunes, a las 5 de la tarde. Así que les deseo que les vaya muy bien en su pruebita. Y el que no tiene la prueba, bueno, encantado de poder ayudarlos el próximo lunes para seguir reforzando. Sería que les vaya muy bien. Chao.